Capítulo 11. Diggory y su tío tienen problemas. Se puede pensar que los animales tenían que ser muy tontos para no darse cuenta enseguida de que el tío Andrew era la misma clase de criatura que los dos niños y el cochero. Pero hay que recordar que los animales no sabían lo que era la ropa. Creían que el vestido de Polly, el traje Norfolk de Diggory, creían que el vestido de Polly, el traje Norfolk de Diggory y el sombrero hongo del cochero formaban parte de ellos, igual que las pieles y plumas de los animales. No habrían comprendido que los tres eran de la misma especie si no se les hubiera hablado, y si Fresón no hubiera pensado lo mismo. Además, el tío Andrew era mucho más alto que los niños y bastante más delgado que el cochero. Iba todo vestido de negro, excepto por el chaleco blanco, ya que no estaba muy blanco ya no estaba muy blanco en aquellas alturas, y la enorme pelambrera gris. Para entonces, más que enmarañada, no se parecía a nada que hubieran visto en los otros tres humanos. Así pues, era muy natural que se sintieran perplejos, y lo peor era que aquel ser no parecía capaz de hablar. En realidad había intentado hacerlo cuando el bulldog le habló, o como pensó él. Primero le rugió y luego le gruñó. Alargó la temblorosa mano y jadeó. «Vamos, sé un perrito bueno. Soy un hombre anciano. Soy un pobre anciano». Sin embargo, los animales eran tan incapaces de entenderlo a él como él a ellos. No oyeron palabra alguna, únicamente un vago chisporroteo. Quizá fuera mejor que no lo hicieran, porque a ningún perro que yo conozca, y mucho menos a un perro parlante de Narnia, le gusta que lo llamen perrito bueno. Igual que a ti tampoco te gustaría que te llamaran hombrecito mío. A continuación, el tío Andrew cayó redondo al suelo, desvanecido. «Vaya», dijo un jabalí, «no es más que un árbol, ya lo decía yo». Hay que recordar que ellos nunca habían visto desmayarse ni caerse a nadie. El perro, que había estado olisqueando al tío Andrew de pies a cabeza, alzó el hocico y declaró: «Es un animal, sin duda alguna, es un animal, y probablemente de la misma clase que aquellos otros». «No lo entiendo», dijo uno de los osos. «Un animal no se caería redondo al suelo de ese modo. Somos animales y no nos desplomamos. Nos mantenemos en pie así». Se alzó sobre las patas traseras, dio un paso atrás, tropezó con una rama baja y cayó de espaldas cuán largo era. «El tercer chiste, el tercer chiste, el tercer chiste», exclamó el cuervo muy emocionado. «Sigo pensando que es una especie de árbol», insistió el jabalí. «Sí, es un árbol», dijo el otro oso. «Podría haber un nido de abejas en él». «Estoy seguro de que no es un árbol», declaró el tejón. «Me dio la impresión de que intentaba hablar antes de desplomarse». «Fue únicamente el viento en sus ramas», indicó el jabalí. «¿No querrás decir», dijo el cuervo al tejón, «que crees que es un animal parlante? No pronunció ni una sola palabra». «Y sin embargo, no sé», intervino el elefante, que en realidad era una elefanta, pues no hay que olvidar que a su esposo se lo habían llevado a Aslan. No hay que olvidar que su esposo se lo había llevado a Aslan con él. Y sin embargo, podría ser algún tipo de animal. ¿Acaso no podría ser una especie de rostro de la protuberancia blanquecina de este extremo? ¿Y no podrían ser dos ojos y una boca esos agujeros? No hay una nariz, claro, pero de todos modos, no deberíamos mostrar una mentalidad estrecha. Muy pocos tenemos lo que podría denominarse exactamente una nariz. Miró
de soslayo la extensión de su propia trompa con excusable orgullo. Me opongo enérgicamente a ese comentario, protestó el perro. La elefanta tiene razón, indicó el tapir. Os diré qué pienso, dijo el asno alegremente. Tal vez sea un animal, que no sabe hablar, pero cree que sí sabe. ¿Podemos ponerlo en pie?, inquirió la elefanta pensativa. Agarró suavemente la figura inerte del tío Andrew con la trompa y lo colocó en posición vertical, boca abajo, por desgracia, de modo que 2 medios soberanos y 3 medias coronas y una moneda de 6 peniques cayeron de su bolso. No sirvió de nada, de todos modos, y el anciano caballero se limitó a desplomarse otra vez. ¿Ya lo veis?, exclamaron varias voces. No es un animal, no está vivo. Te digo que sí es un animal, insistió el bulldog. Huélelo tú mismo. ¿Oler? Oler no lo es todo, repuso la elefanta. Vaya, dijo el perro, pues si uno no puede confiar en su olfato, ¿en qué va a confiar? Pues tal vez en su cerebro, respondió ella con suavidad. Me opongo enérgicamente a ese comentario, declaró el bulldog. Bien, pues debemos hacer algo al respecto, repuso la elefanta, porque podría ser la criatura malada y debemos mostrársela a Aslan. ¿Qué piensa la mayoría? ¿Es un animal o una especie de árbol? ¡Árbol! ¡Árbol!, gritaron una docena de voces. Muy bien, asintió la elefanta. Entonces, si es un árbol, necesita que lo planten. Debemos cavar un agujero. Los 2 topos resolvieron aquella parte de la cuestión muy deprisa, y luego tuvo lugar una pequeña polémica sobre en qué sentido había que colocar al tío Andrew en el agujero, y este se salvó por los pelos de ser colocado boca abajo. Varios animales declararon que sus piernas eran sin duda las ramas, y que por lo tanto la cosa gris y esponjosa, en realidad se referían a la cabeza, debía de ser la raíz. Sin embargo, otros afirmaron que su extremo ahorquillado era el más enlodado y que se extendía más, como deberían hacer las raíces. Así pues, finalmente lo plantaron de pie, y una vez que hubieron aplastado bien la tierra, esta llegó hasta la altura de las rodillas. «Pobrecillo, mira, qué marchito está», declaró el asno. «Desde luego, necesita que lo rieguen», coincidió la elefanta. «Creo que puedo haceros notar, sin embargo, de ofender a ninguno de los presentes, que tal vez para esa clase de trabajo una nariz como la que poseo». Me opongo enérgicamente a ese comentario. ¿Adivinen quién lo dijo? El bulldog. Pero la elefanta se fue tranquilamente en dirección al río, llenó la trompa de agua y regresó para ocuparse del tío Andrew. El sagaz animal siguió con aquella tarea hasta haberlo rociado con litros y más litros de agua, y consiguió que el agua discurriera por los faldones de su levita como si hubiera tomado un baño con toda la ropa puesta. Al final, tanta agua lo reanimó y salió de su desvanecimiento. ¡Y qué despertar el suyo! Pero será mejor que lo dejemos meditando sobre su perversa acción, suponiendo que sea capaz de algo tan sensato, y volvamos nuestra atención a cuestiones más importantes. Fresón trotó con Diggory sobre el lomo hasta que el ruido de los otros animales se extinguió, y por fin se hallaron cerca del grupito formado por Aslan y los concejales que había elegido. Diggory sabía que de ningún modo podía interrumpir una reunión tan solemne, pero no hubo necesidad de hacerlo. A una palabra de Aslan, el elefante, los cuervos y el resto de animales se hicieron a un lado,
Diggory descendió del caballo y se encontró cara a cara con el león. Y Aslan era más grande, más hermoso, más reluciente y más terrible de lo que había pensado. No se atrevía a mirarlo a los enormes ojos. «Por favor, señor león, Aslan, señor», empezó a decir, «¿podría usted, por favor, me dará alguna fruta mágica de este país para que mi madre se cure?» Había esperado ansiosamente que el león dijera que sí. Había sentido el terrible temor de que pudiera decir no, pero se quedó desconcertado cuando no hizo ninguna de las dos cosas. «Este es el mundo, muchacho». Ay, no es cierto, jaja. «Este es el muchacho», anunció Aslan, mirando no a Diggory, sino a sus concejales. «Este es el muchacho que lo hizo». «Vaya por Dios», pensó él, «¿qué he hecho ahora?» «Hijo de Adán», siguió el león, «hay una bruja malvada paseando por mi nuevo país de Narnia. Di a estas buenas bestias cómo llegó aquí». Una docena de cosas distintas que podía decir pasaron fugazmente por la mente de Diggory, pero tuvo el buen sentido de no decir nada que no fuera la pura verdad. «Yo la traje, Aslan», respondió en voz baja. «¿Con qué propósito?» «Quería sacarla de mi mundo y devolverla al suyo. Creí que la conducía de regreso a su casa». «¿Cómo fue a parar a tu mundo, hijo de Adán?» «Mediante la magia». El león no dijo nada y Diggory comprendió que no había contado suficientes cosas. «Fue mi tío, Aslan», dijo. «Nos envió fuera de nuestro mundo mediante anillos mágicos. Al menos yo tuve que ir porque envió a Polly primero, y luego encontramos a la bruja en un lugar llamado Charn, y ella se aferró a nosotros cuando... ¿Encontrasteis a la bruja?», inquirió Aslan con una voz baja que llevaba en ella la amenaza de un gruñido. «Despertó», respondió él, desconsolado, y a continuación palideció intensamente. «Quiero decir, la desperté porque quería saber qué sucedería si golpeaba la campana. Polly no quería, no fue culpa suya. Peleé con ella, sé que no debería haberlo hecho. Creo que estaba un poco hechizado por lo que había escrito debajo de la campana». «¿De verdad?», preguntó Aslan, hablando aún con voz más baja y profunda. «No, ahora me doy cuenta de que no era así, solamente lo fingía». Se produjo una larga pausa, durante la cual Diggory no dejó de pensar: «Lo he estropeado todo. Ahora ya no hay posibilidad de conseguir nada para ayudar a mi madre». Cuando el león volvió a hablar, no fue a Diggory a quien habló. «¿Ya veis, amigos?», dijo, «que antes de que el mundo nuevo y puro que os entregué haya cumplido 7 horas, una fuerza de mal ha penetrado ya en él, despertada y traída aquí por este hijo de Adán». Todos los animales, incluso Fresón, clavaron los ojos en Diggory hasta conseguir que éste deseara que la tierra se lo tragase. «Pero no os sintáis abatidos», siguió Aslan, hablando aún con los animales. «Surgirá maldad de ese mal, pero ese momento está aún muy lejano y me encargaré de que lo peor recaiga sobre mi persona. Entre tanto, tomemos medidas para que durante cientos de años este sea un país feliz y un mundo lleno de alegría. Y puesto que la raza de Adán ha causado el daño, la raza de Adán ayudará a repararlo. Acercaros vosotros dos». Las últimas palabras iban dirigidas a Polly y al cochero que acababan de llegar. Polly, toda ojos y boca, miraba firmemente a Aslan y sujetaba con fuerza la mano del cochero, quien, tras echar una ojeada al león, se quitó el sombrero hongo. Nadie lo había visto aún sin él. Cuando se lo hubo quitado, el hombre adquirió un aspecto más joven y agradable,
y más parecido al de un campesino y menos al de un conductor de coches de caballos de Londres. Hijo, dijo Aslan al cochero, hace tiempo que te conozco. ¿Sabes quién soy? Pues no, señor. Por lo menos no en el sentido corriente de la palabra, pero ahora que lo dice, tengo la impresión de, no sé por qué, de que nos conocemos. Eso está bien, repuso el león. Sabes más de lo que crees saber y vivirás para conocerme mejor aún. ¿Qué te parece este país? Es un lugar magnífico, señor, respondió el cochero. ¿Te gustaría vivir aquí siempre? Bueno, verá, señor, estoy casado. Si mi esposa estuviera aquí, yo diría que ninguno querría volver jamás a Londres. En realidad, los dos somos gente de campo. Aslan alzó la peluda cabeza, abrió la boca y profirió una única y prolongada nota, no muy fuerte, pero llena de poder. A Polly le dio un vuelco el corazón al oírla. Estaba segura de que se trataba de una llamada y de que cualquiera que oyera aquella llamada querría obedecerla, y lo que es más, sería capaz de hacerlo. Por muchos mundos y eras que mediaran. Por lo tanto, aunque la invadía el asombro, no se sintió realmente sorprendida ni sobresaltada cuando de improviso una joven de rostro amable y sincero surgió de la nada y se detuvo a su lado. La niña supo enseguida que se trataba de la esposa del cochero. Sacada de nuestro mundo no mediante unos aburridos anillos mágicos, sino de un modo rápido, sencillo y dulce, tal como un ave vuela a su nido. Al parecer, la joven se hallaba en pleno lavado de ropa, pues llevaba puesto un delantal. Tenía las mangas enrolladas hasta los codos y había espuma de jabón en sus manos. Si hubiera tenido tiempo de ponerse sus mejores galas, su mejor sombrero lucía cerezas artificiales. Habría tenido un aspecto horrible. En cambio, tal como estaba, resaltaba más bien bonita. Desde luego la joven pensó que soñaba y por ese motivo no corrió al encuentro de su esposo y le preguntó qué diablos le había sucedido a ambos. Sin embargo, cuando miró al león ya no se sintió tan segura de que se tratara de un sueño, aunque por algún motivo no parecía muy asustada. Luego realizó una media reverencia, del modo en que algunas muchachas del campo las hacían aún en aquellos tiempos, y después se acercó, colocó la mano en la del cochero y se quedó allí mirando a su alrededor con cierta timidez. «Hijos míos», dijo Aslan, clavando los ojos en ambos, «seréis el primer rey y la primera reina de Narnia». El cochero abrió la boca asombrado y su esposa enrojeció violentamente. «Gobernaréis y pondréis nombre a todas estas criaturas y haréis justicia entre ellas. También las protegeréis de sus enemigos cuando los enemigos surjan, y surgirán, pues hay una bruja malvada en este mundo». El cochero tragaba saliva con energía 2 o 3 veces y carraspeó. «Disculpe, señor», dijo. «Muchas gracias, de verdad. Seguro que mi señora piensa igual que yo, pero no estoy hecho para un empleo como este. No tengo estudios». «Bien», replicó Aslan. «¿Sabes usar una pala y un arado y sacar alimentos de la tierra?» «Sí, señor. Eso sí sé hacerlo, porque me enseñaron de pequeño». «Puedes gobernar a estas criaturas con bondad e imparcialidad, recordando que no son esclavos como las bestias mudas del mundo en el que naciste, sino animales parlantes y súbditos libres». «Ya lo creo, señor», respondió el cochero. «Procuraría ser justo con todos». «¿Y enseñarías a tus hijos y nietos a hacer lo mismo?» «Lo intentaría, señor. Haría todo lo posible. Y ella también. ¿No es cierto, Nelly?» «¿Y no tendrías favoritos entre tus hijos ni entre las demás criaturas, ni permitirías que ninguno sometiera a otro o lo tratase mal?»
ni en 1.000.000 de años, señor. Pobres de ellos si los pescara haciéndolo, declaró el cochero con una voz que durante aquella conversación se iba tornando más lenta y sonora, más parecida a la voz de un campesino que sin duda tenía de muchacho y menos similar a la voz aguda y chillona de un habitante de los suburbios de Londres. Y si los enemigos atacaran el país, pues aparecerán enemigos, y se produjera una guerra, ¿serías el primero en el ataque y el último en la retirada? Bien, señor, respondió el cochero muy despacio. Hay que verse en la situación. A lo mejor soy un poco blandengue porque nunca he peleado de verdad, pero lo intentaría. Bueno, supongo que intentaría cumplir con mi obligación. Si te comportas así, dijo Aslan, habrás hecho todo lo que debería hacer un rey. Tu coronación será celebrada enseguida, y tú y tus hijos y nietos seréis bienaventurados. Y algunos serán reyes de Narnia, y otros serán reyes de Archenland, que se encuentra allá, lejos, al otro lado de las montañas meridionales. Y a ti, hijita. Al decir esto, se volvió hacia Polly. Te doy la bienvenida. ¿Has perdonado al muchacho por haber usado la fuerza contigo en la galería de las imágenes en el sombrío palacio de execrable Charm? Sí, Aslan. Hemos hecho las paces, confirmó Polly. Eso está bien, dijo el león. Y ahora vamos a ocuparnos del muchacho. Terminamos el capítulo 11. El capítulo 12 y se llama La aventura de Fresón. Diggory mantuvo la boca bien cerrada. Cada vez se sentía más incómodo, aunque confiaba en que sucediera lo que sucediese, no empezaría a lloriquear o a hacer algo ridículo. Hijo de Adán, dijo Aslan, ¿estás dispuesto a enmendar el mal que has causado a mi dulce Narnia el mismo día de su nacimiento? Bueno, no veo qué puedo hacer, respondió él. La reina huyó y pregunto, ¿estás dispuesto? Insistió el león. Sí, respondió Diggory. Por un segundo había tenido la loca idea de decir, intentaré ayudarte si prometes ayudar a mi madre, pero comprendió a tiempo que el león no era la clase de ser con el que se pueden hacer tales tratos. Sin embargo, en cuanto dijo sí, pensó en su madre y en las grandes esperanzas que había albergado, y en cómo se iban desvaneciendo todas ellas, y se le hizo un nudo en la garganta y afloraron lágrimas en sus ojos, y soltó, pero por favor, querrás, ¿no me puedes dar algo que cure a mi madre? Hasta aquel momento sus ojos habían estado puestos en las enormes patas del león y las grandes zarpas que tenían. Pero entonces, en su desesperación, alzó la vista hacia el rostro. Lo que vio lo sorprendió más que nada en el mundo, pues el rostro leonino estaba inclinado cerca del suyo y, ¡oh, gran maravilla!, había enormes lágrimas brillantes en los ojos del león. Eran tan grandes y resplandecientes comparadas con las lágrimas de Diggory, que por un momento el niño creyó que el animal sentía más pena por su madre que él mismo. Hijo mío, dijo Aslan, lo sé, la pena es muy grande. Únicamente tú y yo en este país lo sabemos por el momento. Vamos a ayudarnos el uno al otro, pero también debo pensar en cientos de años de la vida de Narnia. La bruja que has traído a este mundo regresará a Narnia, pero no tiene por qué ceder aún. Es mi deseo plantar en Narnia un árbol al que no se atreverá a acercarse, y ese árbol protegerá al país de ella durante muchos años. De ese modo, esta tierra disfrutará de una larga y brillante mañana antes de que ninguna nube cubra el sol. Tienes que conseguirme la semilla de la que brotará ese árbol. Sí, señor,
respondió Diggory. No sabía cómo podría hacerlo, pero en aquellos momentos se sentía muy seguro de que sería capaz de llevarlo a cabo. El león aspiró con fuerza, inclinó aún más la cabeza y le dio un beso al león. Al instante, Diggory se sintió imbuido de una nueva energía y valentía. «Querido hijo», siguió Aslan, «te diré lo que debes hacer. Date la vuelta, mira al oeste y dime qué ves». «Veo unas montañas enormes, Aslan», respondió Diggory. «Veo el río que desciende por los riscos en forma de catarata, y más allá del acantilado hay elevadas colinas verdes cubiertas de bosques, y detrás de ellas hay cordilleras más altas aún que casi parecen negras. Y luego, todavía más lejos, hay grandes montañas nevadas, todas amontonadas, igual que un dibujo de los Alpes, y detrás de esas no hay otra cosa más que el cielo». ¿Ves? ¿Ves bien?, «Ves bien», indicó el león. «El territorio de Narnia termina allí, donde desciende la catarata, y una vez que hayas llegado a lo alto de los acantilados, estarás fuera de Narnia y en el interior del territorio salvaje del oeste. Debes viajar a través de esas montañas hasta que encuentres un valle verde con un lago azul en su interior, cercado por montañas de hielo. En el extremo del lago hay una empinada colina verde, y en lo alto de esa colina un jardín. En el centro del jardín hay un árbol. Arranca una manzana de ese árbol y tráemela». «Sí, señor», volvió a decir Diggory. No tenía ni la menor idea de cómo escalaría el acantilado y encontraría el camino en medio de todas aquellas montañas, pero no quiso decirlo por temor a que sonara excusa. Lo que sí dijo fue: «Aslan, espero que no sea algo muy urgente. No podré ir y volver muy rápido». «Pequeño hijo de Adán, tendrás ayuda», respondió el león. Se volvió entonces hacia el caballo y había permanecido muy quieto junto a ellos todo el tiempo, sacudiendo la cola para mantener alejadas las moscas, y sin dejar de escuchar con la cabeza ladeada, como si la conversación fuera un poco difícil de entender. «Querido amigo», como si la conversación fuera un poco difícil de comprender. Ya quedó. «Querido amigo», dijo Aslan al caballo, «¿te gustaría ser un caballo alado?». Fue todo un espectáculo el modo en que el caballo agitó las crines e hinchó los hollares, y después dio un golpecito en el suelo con uno de los cascos traseros. Estaba claro que le encantaría ser un caballo alado, aunque se limitó a responder: «Si lo deseas, Aslan, ¿sería realmente lo que dices en serio?». Espérenme que no leo bien. «Si lo deseas, Aslan, si realmente lo dices en serio, no sé por qué debo ser yo. No soy un caballo muy inteligente. He aquí tus alas. Serás el padre de todos los caballos alados», rugió el león con una voz que hizo temblar el suelo. «Tu nombre es Alado». ¡Qué original! El caballo dio un respingo, igual que lo había hecho en aquellos deprimentes días en que tiraba de un cabriolé. Luego lanzó un sonoro relincho y echó con fuerza el cuello hacia atrás, como si una mosca le picara en los hombros y quisiera rascárselos. Y entonces, exactamente del mismo modo en que los animales habían surgido de la tierra, brotaron de los hombros de Alado alas que se desplegaron y crecieron, más grandes que las de las águilas, más grandes que las de los cisnes, más grandes que las de los ángeles que aparecen en las vidrieras de las iglesias, y las plumas brillaban en tonalidades castañas y cobrizas. Agitó con fuerza las alas y se elevó en el aire, a 6 metros por encima de Aslan y Diggory. Lanzó un bufido, relinchó y corbeteó.
Luego, tras efectuar un vuelo en círculos alrededor de ellos, descendió al suelo, con los 4 cascos juntos y cierta expresión de timidez y sorpresa, pero sumamente complacido. ¿Te gusta, Alado?, preguntó Aslan. Me encanta, Aslan. ¿Estás dispuesto a llevar a este pequeño hijo de Adán sobre el lomo hasta el valle de las montañas que he mencionado? ¿Qué? ¿Ahora? ¿En este momento?, inquirió Fresón, o Alado, como debemos llamarlo a partir de ahora. ¡Hurra! Monta, pequeño. Ya he llevado cosas como tú en el lomo antes. Hace mucho, pero mucho tiempo, cuando había campos de pastos y terrones de azúcar. ¿Qué murmuran las 2 hijas de Eva?, preguntó Aslan, volviéndose de improviso hacia Polly y la esposa del cochero, que se habían hecho muy amigas. Por favor, señor, dijo la reina Helen. Pues así ya se llamaba ahora. ¿Qué? Por favor, señor, dijo la reina Helen, pues así se llamaba ahora Nelly, la esposa del cochero. Creo que a la niña le encantaría acompañarlos si no es molestia. ¿Qué tiene que decir Alado al respecto?, inquirió el león. No me importa llevar a los 2, con lo pequeños que son, respondió el aludido. Pero espero que el elefante no desee venir también. El elefante no estaba pensando en eso, así que el nuevo rey de Narnia ayudó a los 2 niños a subir, es decir, dio a Diggory un buen empujón y colocó a Polly con tanta suavidad y delicadeza sobre el lomo del caballo como si estuviera hecha de porcelana y pudiera romperse. Tuyos, Fresón. ¿Qué digo, Alado? Vaya lío. No voléis demasiado alto, aconsejó Aslan. No intentéis pasar por encima de los picos de las enormes montañas de hielo. Buscad los valles, los lugares con vegetación y volad a través de ellos. Siempre habrá un paso. Y ahora marchad con mi bendición. ¡Alado!, dijo Diggory, inclinándose al frente para palmear el lustroso cuello del caballo. ¡Qué divertido! ¡Sujétate fuerte, Polly! Al minuto siguiente, el suelo quedó atrás por debajo de ellos y empezó a dar vueltas cuando Alado, como una enorme paloma, describió 1 o 2 círculos antes de iniciar el largo vuelo hacia el oeste. Al mirar abajo, Polly apenas pudo distinguir al rey y a la reina, e incluso Aslan era solamente una mancha amarilla sobre la hierba verde. Muy pronto, el viento sopló en su rostro y las alas del caballo se pusieron a batir el aire con movimientos regulares. Toda Narnia, con su paisaje multicolor de pastos, rocas, brezos y distintas clases de árboles, se extendió a sus pies, con el río serpenteando por ella como una cinta de mercurio. A su derecha veían más allá de las cumbres de las colinas bajas situadas al norte. Detrás de aquellas colinas, un extenso páramo ascendía suavemente hasta la línea del horizonte. A su izquierda, las montañas eran mucho más altas, pero de vez en cuando aparecía una abertura por la que se conseguía ver, entre empinados bosques de coníferas, una fugaz visión de las tierras del sur situadas al otro lado, azuladas y lejanas. Allí debe de estar Archenland, dijo Polly. Sí, pero mira al frente, indicó Diggory, pues en aquel momento una enorme barrera de riscos se alzaba ante ellos y se vieron casi deslumbrados por la luz del sol que danzaba en la gran catarata, mediante la cual el río descendía entre rugidos y burbujeos al interior de Narnia, procedente de las altas tierras del oeste en las que nacía. Volaban tan alto, ya que el tronar de aquellos saltos del agua les llevaba únicamente como un sonido débil y apagado, pero no se hallaban a suficiente altura como para volar por encima de las cumbres de los riscos. Aquí tendremos que cizaguear un poco, advirtió Alado. Sujetaos bien fuerte.
Empezaron a volar a un lado y a otro, elevándose con cada giro. El aire refrescó y oyeron el grito de las águilas por debajo de ellos. ¡Vuelve la cabeza! ¡Mira hacia atrás!, exclamó Polly. Al hacerlo, pudieron ver todo el valle de Narnia, que se extendía hasta donde, junto antes de alcanzar el horizonte oriental, se veía un destello del mar. Y se encontraban entonces a tal altura que distinguieron escaparadas montañas de aspecto diminuto que se alzaban más allá de los páramos del noroeste, y llanuras de lo que parecía arena a lo lejos en el sur. Ojalá tuviéramos alguien que nos dijera qué son todos esos lugares, dijo Diggory. No creo que sea ningún sitio aún, indicó Polly. Quiero decir, allí no vive nadie y no sucede nada. Este mundo ha nacido hoy. Sí, pero con el tiempo la gente los poblará, replicó Diggory. Y entonces tendrán historia, ya sabes. Bueno, pues es estupendo de que de momento no la tengan, porque así no pueden obligar a nadie a que se la aprendan. Batallas y fechas y todas esas tonterías. Se encontraban ya por encima de los acantilados y en unos minutos el valle de Narnia desapareció de la vista a sus espaldas. En aquellos instantes volaban por encima de un territorio salvaje de colinas empinadas y bosques oscuros, siguiendo aún el curso del río. Las montañas grandes de verdad se elevaban, amenazadoras al frente, pero entonces el sol daba en los ojos de los viajeros y estos no podían ver las cosas con demasiada claridad en aquella dirección. El sol siguió descendiendo hasta que el cielo occidental pareció un enorme horno lleno de oro fundido, y se puso por fin tras un escaparado pico que se perfilaba en aquella luminosidad tan nítido y plano como si estuviera recortado en una cartulina. No es que haga mucho calor aquí arriba, comentó Polly. Y empiezan a dolerme las alas, dijo Alado. No se ve ni rastro del valle con un lago en su interior, tal como dijo Aslan. Y si descendemos y buscamos un lugar adecuado para pasar la noche, hoy no llegaremos a ese lugar. Sí, y sin duda debe de ser ya hora de cenar, dijo Diggory. Así pues, Alado descendió poco a poco y a medida que se acercaba a la tierra y penetraba entre las colinas, el aire se tornó más cálido y tras viajar tantas horas sin tener nada que escuchar aparte del batir de las alas del caballo, resultó agradable oír otra vez los familiares sonidos de la tierra, el canturreo del río sobre su lecho de piedra, y el crujido de los árboles mecidos por la suave brisa, un cálido y agradable olor a tierra calentada por el sol y a hierba y flores ascendió hasta ellos. Finalmente, Alado tomó tierra y Diggory saltó al suelo y ayudó a Polly a desmontar. Ambos se alegraron de estirar las entumecidas piernas. El valle al que habían descendido se encontraba en el corazón de las montañas. Cumbres nevadas, una de ellas con una totalidad entre rosa y rojiza por el reflejo. Cumbres nevadas, una de ellas con una tonalidad entre rosa y rojiza por el reflejo de la puesta de sol, se alzaban por encima de sus cabezas. Tengo hambre, dijo Diggory. Bueno, pues sírvete. No, así no habla Alado. Bueno, pues sírvete, indicó Alado, tomando un gran bocado de hierba. A continuación, alzó la cabeza, masticando aún y con briznas de hierba sobresaliendo a cada lado de la boca como si fueran bigotes, y añadió: «Vamos vosotros dos, no seáis tímidos. Hay cantidad suficiente para todos nosotros». «Pero no podemos comer hierba», se quejó Diggory. Respondió el caballo, que hablaba con la boca llena. «Bueno,
"Mm, pues no sé qué haréis entonces. Además, es una hierba muy buena". Polly y Diggory intercambiaron miradas de desaliento. Vaya, alguien podría haber pensado en la comida, declaró el niño. Estoy segura de que Aslan os habría preparado algo si se lo hubierais pedido, dijo el caballo. ¡Ay, así habla el caballo! ¿No se le podía ocurrir a él solo?, inquirió Polly. Yo no digo que no se le ocurriera, repuso el caballo, con la boca todavía llena, pero tengo la impresión de que le gusta que le pidan las cosas. ¿Pero qué diablos vamos a hacer?, quiso saber Diggory. La verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé, respondió Alado, a menos que probéis la hierba. A lo mejor os gusta más de lo que pensáis. No seas ridículo, dijo Polly, golpeando el suelo con el pie. Está claro que los humanos no podemos comer hierba, del mismo modo que tú lo haces. Está claro que los humanos no podemos comer hierba, del mismo modo que tú no puedes comer carne de cordero. Por Dios, no hables de carne ni cosas así, protestó Diggory. Se me hace agua la boca. Diggory dijo que lo mejor sería que Polly regresara a casa con la ayuda del anillo y consiguiera algo de comer allí. Y él podía hacerlo. Y él no podía hacerlo porque había prometido cumplir directamente las instrucciones de Aslan. Y si aparecía una vez por casa, podía suceder cualquier cosa que impidiera su regreso. Pero Polly dijo que no pensaba abandonarlo. Y el niño respondió que eso era algo muy decente por su parte. ¿Sabes qué?, dijo Polly. Todavía tengo los restos de aquella bolsa de caramelos en la chaqueta. Será mejor que nada. Mucho mejor, convino Diggory. Pero ten cuidado de introducir la mano en el bolsillo sin tocar el anillo. Esa fue una tarea difícil y delicada, pero finalmente consiguieron llevarla a cabo. La pequeña bolsa de papel estaba muy blanda y pegajosa, pero cuando por fin la sacaron, de modo que fue más una cuestión de arrancar la bolsa de los caramelos que de sacar los caramelos de la bolsa, algunos adultos ya saben de lo quisquillosos que pueden llegar a ser esta clase de cosas. Habrían preferido pasar sin cenar antes que comer aquellos caramelos. Había 9 en total, y fue Diggory quien tuvo la brillante idea de que comieran 4 cada uno y plantaran el 9º, pues como dijo, si la barra arrancada del árbol se convirtió en un arbolito de luz, ¿por qué no podría convertirse esto en un árbol de caramelo? Así pues, abrieron un agujerito en la tierra y enterraron el caramelo. Luego se comieron los otros, haciéndolos durar todo lo que pudieron. Fue una comida más que ligera, y eso que comieron también algún trocito de papel que no pudieron despegar. Alado se acostó en el suelo una vez finalizada su excelente cena. Los niños se le acercaron entonces y se sentaron uno a cada lado, apoyados contra su cálido cuerpo, sintiéndose realmente a gusto cuando él los tapó con las alas. Mientras las brillantes y jóvenes estrellas de aquel mundo hacían su aparición, se dedicaron a conversar sobre todo lo sucedido. Como Diggory había esperado conseguir algo para su madre, y cómo en su lugar lo habían enviado a realizar aquel encargo, y se repitieron el uno al otro todas las señales por las que identificarían los lugares que buscaban, que era un lago azul y la colina con un jardín en la cumbre. La conversación empezaba a hacerse más lenta a medida que se adormilaban, cuando de improviso Polly se sentó muy erguida y totalmente espabilada y dijo: todos aguzaron el oído cuanto pudieron. A lo mejor solo era el viento que soplaba en los árboles, sugirió Diggory al rato. No estoy tan seguro, dijo Alado.
De todos modos, esperad. Ahí va otra vez. Por Aslan. Sí que hay algo. El caballo se incorporó con mucho ruido y con gran agitación. Los niños estaban ya en pie y observaban. El animal trotó a un lado y a otro, olisqueando y relinchando, mientras los niños avanzaban sigilosamente aquí y allá para mirar detrás de todos los árboles y matorrales. A cada momento pensaban que veían algo, y hubo una ocasión en que Polly estuvo totalmente segura de haber visto una figura alta y oscura que se alejaba rápidamente y en silencio en dirección al oeste. De todos modos, no consiguieron descubrir nada, y al final Alado se acostó de nuevo y los niños volvieron a acomodarse. Sí, esa es la palabra correcta, bajo sus alas. Se durmieron de inmediato. Alado permaneció despierto mucho tiempo más, moviendo las orejas de un lado a otro en la oscuridad y estremeciéndose ligeramente de vez en cuando, como si una mosca se hubiera posado sobre su piel. Pero finalmente también él se durmió. Y pues bueno, eso fue todo por el día de hoy y espero que estén teniendo una muy bonita noche y gracias por estar aquí.